Estamos de vuelta para continuar con el programa Diálogo, programa de información, de opinión, de reflexión también de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para nosotros siempre mucho gusto decirles bienvenidas, bienvenidos. Y ahora a la segunda parte de Diálogo, a través de la radio con cobertura en todo el territorio. Las 4 regiones de la patria reciben la señal de la radio de la Asamblea Nacional, desde el norte hacia el sur y del este hasta el oeste. En lo que tiene que ver con la televisión legislativa, recuerden, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. También en internet, en vivo.asambleanacional.gov.es. Lo habíamos anunciado y ahora ya la tenemos aquí en el set principal de la televisión y desde este espacio que también se transmite para la radio. Se trata de la asambleísta Alejandra Vicuña, representante de la provincia de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Alejandra, muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Listos para conversar con usted sobre un tema que ya lo desenvolvimos en la primera parte, sobre la competencia del tránsito en los gobiernos autónomos descentralizados. Y luego entraremos ya de manera particular a lo que sucede en la ciudad de Guayaquil. Este traslado de competencias, ¿cómo ustedes, que son asambleístas, lo miran y lo miden? Pero primero, gracias Nancy por la invitación. Siempre un gusto estar en este espacio compartiendo con nuestros mandantes, con la ciudadanía en general, temas de interés nacional, no solo de la provincia, sino que tienen un carácter de interés, mejor dicho, de toda la patria. Y efectivamente la Constitución es absolutamente clara. Parte de la nueva estructura del Estado, efectivamente un Estado descentralizado, desconcentrado, es lo que se planteó efectivamente en Montecristi. Y las competencias exclusivas de los GATS tienen que definitivamente tomarlas. Ahí no hay pierde, no hay doble vía, no hay otra opción. Eso es mandatorio en la Constitución. Y las leyes, como la ley de tránsito, como el propio COTAT, desarrollaron precisamente todo este tema de las competencias de los traspasos. Recordemos que el propio 269 de la Constitución crea la instancia que es la encargada, o que estaba encargada, de hacer efectivamente toda esa planificación, ese cronograma para el traspaso de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, que es el Consejo Nacional de Competencias. Es decir, todo enmarcado en lo que ya el mandante, el pueblo ecuatoriano, aprobó en el 2008 en la Constitución respecto a las competencias, y particularmente las de tránsito. Y concretamente en el caso de Guayaquil, son esas 3 competencias en materia de tránsito y de transporte las que debe de asumir el municipio de Guayaquil. De hecho, ya ha asumido parte de ellas y de lo que establece el Consejo Nacional de Competencias en función no solo del cronograma, sino de los distintos modelos de gestión que también estableció el propio Consejo Nacional de Competencias para los fines pertinentes, en este caso concreto, el traspaso de las competencias, que por supuesto deben ir de la mano con recursos, como efectivamente el gobierno central lo ha hecho en el caso concreto de Guayaquil y de hecho de todos los municipios. Ahora, en el tema de los recursos económicos es donde se vino a dar este enfrentamiento entre la primera autoridad de Guayaquil y el presidente de la República. No se está reconociendo, se ha dicho de parte del municipio de Guayaquil, todo lo que se tiene que reconocer, incluyendo los 15 millones de dólares mensuales que significa el subsidio hacia los transportistas. ¿Se ha reparado sobre esta situación, Alejandra? ¿Qué es lo que ustedes conocen? ¿Qué es lo que podemos informar? Sí, bueno, yo a veces, realmente siempre cuando hemos abordado en estas coyunturas, en estos momentos en donde ese es uno de los temas centrales, yo siempre digo, a ver, si aquí el tema del traslado de las competencias juntos con los recursos no es un tema que se calcula al ojo, no es un tema que se calcula en función del interés de determinada autoridad local o no, o en función de determinados funcionarios, no, es lo que establece la ley, es lo que establece también en base a los soportes técnicos correspondientes el propio Consejo Nacional de Competencias. Y recordemos una cosa absolutamente clara. ¿Cuál? En mayo del 2014 venció este convenio, este acuerdo de compensación que desde el gobierno central, cuando manejaba el tema de las competencias de tránsito, se le dio a los transportistas precisamente para no incurrir en un incremento de tarifa y todo. Bajo ningún punto de vista, esa nunca ha sido ni será la lógica y la idea del gobierno central. En el momento en que manejaba las competencias, ya fueron trasladadas a quien corresponde. Es ahora responsabilidad de esa misma autoridad local el establecer los mecanismos en caso de que considere sean válidos o no.
Es decir, el tema de la supuesta incremento de tarifas que incluso han planteado la posibilidad de una consulta popular. Primero que no está claro ni siquiera que lo que van a preguntar. Si es que fuera un tema relacionado con si debería aceptar o no las competencias de tránsito, eso no solo es inconstitucional, sino que es un gran cuento, porque eso no se puede consultar a la ciudadanía. No, acá es el tema tarifas. No es susceptible de aquello. Ajá. Si fuera en el tema tarifas, ajá, yo cuando escuchaba al alcalde Nebot decir en uno de sus enlaces radiales un día miércoles, decir que le va a consultar al pueblo, pero ¿en qué marco? En el marco de si estamos de acuerdo los guayaquileños o no con que se incremente de forma ilegal, arbitraria y en desmedro de la ciudadanía, de la gran mayoría de los guayaquileños, las tarifas de transporte. O sea, eso es una gran tomadura de pelo, pues. ¿Cómo se va a consultar en esos términos, en ese contexto, el tema de las tarifas de transporte? Es que ahí el alcalde no tiene que consultar nada a nadie. Lo que tiene que hacer, efectivamente, ejercer sus funciones como alcalde, que tiene las competencias de tránsito y transporte, y establecer los mecanismos, o para no hacerlo, o eventualmente revisar las tarifas, las compensaciones, los mecanismos que van de preguntar. Pero no con el gran cuento de la consulta popular y ahora sí, de la supuesta... de la importancia que le dan a la gestión municipal la participación ciudadana, cuando sabemos que eso no es lo de fondo, sino es no asumir un costo político complicado en un tema que tiene que asumirse con la absoluta responsabilidad del caso y bajo ningún punto de vista en desmedro del interés de las mayorías. Se me queda un puntito suelto y quisiera que lo profundicemos, por favor, Alejandra. Usted dice, hasta mayo del 2014 estaba vigente el subsidio. A partir de mayo del 2014 ya no hay subsidio. La compensación con los transportistas en el tema de la diferencia tarifaria. Ajá. Pero el subsidio fundamental que constituye el insumo básico, pues, para la operación del servicio de transporte público, como es el subsidio de los combustibles, que a nivel nacional está por el orden de los 4.000 millones de dólares anuales, y yo creo que eso es importante ratificarle a la ciudadanía que eso lo mantiene, junto con otras acciones que responden a política pública para incentivar precisamente este sector, que tiene que ver con, por ejemplo, el Plan Renova, con la devolución del IVA, con la exoneración de impuestos cuando vas a importar insumos importantes para el servicio, como por ejemplo las llantas. Entonces, hay una serie de subsidios importantes que todavía mantiene efectivamente el Estado central, y lo han dicho y se lo ha ratificado a través de las autoridades pertinentes, que se lo mantiene. Pero la competencia, es decir, los títulos habilitantes, que es esa competencia, ya está asumida por el municipio de Guayaquil y que tiene que, obviamente, y que implica el tema de la revisión tarifaria en función de lo que determine la autoridad local. Es decir, eso ya es competencia del municipio de Guayaquil, y el municipio de Guayaquil, así como otros alcaldes, tendrán pues que establecer mesas de diálogo, mecanismos para escuchar a los distintos sectores, y finalmente será el Consejo Cantonal el que vaya a determinar efectivamente si es que existe o no la posibilidad o la necesidad de un alza, de un incremento, que entendería esa no debería ser la línea, pero efectivamente ver los mecanismos para la compensación que le corresponde ahora a quien asume las competencias de tránsito, como es en este caso el municipio de Guayaquil. Alejandra, porque lo que hay que ser absolutamente claro y enfático: el tema pasa por asumir integralmente las competencias. Las competencias no es que se toman la parte bonita, la que no me afecta, la que no tiene ningún costo político. Claro, o sea, pero el hueso, eso sí, déjenselo al papá Estado. No. Entonces aquí un poco es el ratificar, no solo como guayaquileña, no solo como asambleísta de la provincia del Guayas, creo que en general es en función del interés de la mayoría de los guayaquileños que efectivamente ya se deje esta cantaleta que no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún asidero legal, y se suman finalmente las competencias como corresponde para que cumpla para lo que fue electo, para lo que fue reelegido efectivamente por la inmensa mayoría del pueblo guayaquileño, porque no lo eligió pues para hacer mi simpatía y quedar bien con todo el mundo, sino para asumir también responsabilidades. Gobernar no implica solo hacerlo desde el nivel central, sino también desde lo territorial, desde lo más cercano a la gente, en este caso de los GATS municipales. Estamos escuchando y estamos apreciando los puntos de vista de la asambleísta Alejandra Vicuña, representante de la provincia de Guayas por Alianza País e integrante de la Comisión Legislativa del
derecho a la salud. El tema que se está abordando en esta jornada tiene que ver con el traslado de la competencia de la movilidad por parte del Estado central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Ya Alejandra nos ha participado algunos puntos de vista, pero todavía nos queda algunos otros temas, como aquella resolución que ya casi recomendaba que se incremente en cierto porcentaje el valor de las tarifas y que ahora ha sido revisada precisamente esa resolución. Sobre este tema vamos a volver luego de estos importantes mensajes que hemos preparado para ustedes a través de los medios de comunicación de la Función Legislativa del Ecuador.